sábado 2 de marzo. Segundo día, hermanos, ya de este mes de marzo, y es una bendición el poder saludarle y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, llegamos ya al primer fin de semana de este mes. Que Dios esté bendiciendo su vida. Así, hermanos, el evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a pecadores y come con ellos, decían. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar al becerro más gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta parábola es una de las parábolas quizás más conocidas, ¿verdad?, dentro de los lectores de la Biblia, ya que forma parte de una trilogía de parábolas que forman parte del capítulo 15 de San Lucas, que son conocidas como las parábolas de la misericordia. La primera de ellas es la parábola de la moneda perdida, la segunda es la parábola de la oveja perdida, y la tercera es la parábola del hijo perdido, o comúnmente conocida como el hijo pródigo. Ahora, claramente los primeros 3 versículos de este capítulo 15 nos dicen que al Señor Jesús se le acercaban publicanos, pecadores, prostitutas, se le acercaba gente pecadora, pero se acercaban para escuchar sus enseñanzas. Y obviamente aquella palabra que, como ya sabemos, pues nunca regresa vacía, obraba maravillosamente en ellos. Sin embargo, esta acción
que de verdad es la obra que debemos de seguir haciendo hoy en día, esta acción provocaba que fariseos y escribas murmuraban y decían: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Por tal razón ellos le llamaron amigo de pecadores. Pero ante esa situación es donde el Señor entonces les va a mencionar esta parábola, que insisto es conocida como la parábola del hijo pródigo. Y nos presenta a una familia compuesta por 3 personas: el padre de familia y 2 hijos, un hijo mayor y un hijo menor. Pero se nos presenta como el hijo menor le pide al padre que le dé la herencia que le corresponde como hijo. Con esta petición, este muchacho estaba ofendiendo primero a su hermano, ¿verdad? Porque él era el hijo menor y a quien le correspondía primero la herencia era el hermano mayor. Pero también estaba ofendiendo a su padre, porque su padre no estaba ni enfermo, no estaba ni ya entregando la herencia. Su padre estaba pues aparentemente con mucha vida. Sin embargo, vemos cómo el papá, a pesar de saber la imprudencia que este muchacho tenía, le entrega su parte de la herencia. Él lo recoge todo y se fue a un lugar muy lejos, donde claramente se nos va a decir que vivió de una manera disoluta, que vivió pues sin reparos, ¿verdad? Él vivió su libertad como él quería tenerla. Pero como obviamente nunca había trabajado, nunca había administrado dinero, él pues pensó que el dinero le iba a durar. Y como siempre sucede, pues el dinero se le terminó. Y cuando se le terminó el dinero, se dio cuenta que había que trabajar. Y el que nunca había trabajado, hoy comenzó a buscar trabajo. No encontró más que de ir a cuidar cerdos. Este trabajo de cuidar cerdos, y lo digo con mucho respeto porque hay personas en nuestro país pues que se dedican a eso, ¿verdad? Y es un trabajo digno. Pero en Israel, de hecho, en Israel no se daba este trabajo. Se daba pues en los pueblos paganos. Pero para Israel ese era un trabajo totalmente pues duro, pero por sobre todo totalmente denigrante espiritualmente. Porque no solamente iba a cuidar cerdos, se tenía que convivir con ellos. Y ritualmente, pues el cerdo era un animal totalmente prohibido por la palabra de Dios, para que Israel pudiese comer y convivir con él. Pero llega entonces y está cuidando cerdos. O sea, en otras palabras, tocó fondo. Tocó fondo. Ahora, ¿cuántas personas, hermanos, pareciera que les sucede lo mismo? ¿Verdad? A veces, le digo, por su inexperiencia, por su soberbia, por su orgullo, por su prepotencia, tocan fondo. Mire, este joven, obviamente, él tocó fondo. Y estando ahí, dice la palabra que él comenzó a reflexionar, y eso es lo bueno. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen comida hasta de sobra? Y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Hermanos, en el proceso de reflexión, este joven entendió que él estaba en una situación difícil, obviamente como consecuencia de su desobediencia, como consecuencia de su pecado. Ahora, lo interesante, y por eso es que esta parábola es muy ejemplificante para nosotros, porque él no se quedó ahí contemplando su pecado, sino que dijo: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Veamos cómo él estaba dispuesto a volver a su padre y pedir perdón, y si es posible humillarse, porque él reconoce que la consecuencia de su pecado ha sido terrible. Le decía, esto es importante, porque hermano, todo pecado tiene consecuencia. Mire, toda persona que cae en pecado pagará consecuencias.
Lastimosamente, muchas personas se dan cuenta que están en pecado hasta que están pagando las consecuencias. Ahora, nosotros debemos de evitar el pecado, y evitando el pecado, evitamos las consecuencias. Pero enseguida, dice la palabra, se puso en camino. O sea, no solo lo pensó, no solo reflexionó, sino que accionó. Y se fue a su padre. Su padre, pues, sabía, ¿verdad?, que este joven iba a volver tarde o temprano. Estaba esperándolo. Y dice que aún estaba un poco lejos. Cuando el papá lo vio, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó y lo recibió. Notemos que no lo rechazó, no lo recriminó, no le dijo, mira, yo te lo dije, pero como eras necio, etcétera, etcétera. No lo humilló, hermano, porque ya suficiente humillación tenía con el pecado que estaba cargando. Pero veamos las palabras, sí lo dejó que expresara su arrepentimiento. Veamos que le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. O sea, el joven está reconociendo su pecado. Pero aquí hay un dato bien hermoso, fíjese. Le dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermano, esto es importante. Mire, todo pecado siempre tiene una víctima. Todo pecado siempre va a haber un hermano, un prójimo dañado. Pero también todo pecado es una ofensa contra Dios. Entonces, ante todo pecado, nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios porque le ofendimos, pero también irle a pedir perdón al prójimo. Y eso es lo que mucha gente nos hace, fíjese. Cuando algunas personas me dicen, Padre, fíjese que yo confieso que fallé, ofendí a mi vecino y le dije esto y lo otro, pero yo estoy arrepentido y yo quiero que Dios me perdone. Yo le digo, qué bueno que usted reconoce su falta, qué bueno que usted reconoce su pecado y Dios le perdona porque usted ahora está arrepentido. Pero ahora vaya y haga la otra parte de la confesión. Vaya a pedirle perdón a su vecino. Y ahí es donde la persona dice, ¿pero por qué? Porque le ofendió. Porque a él fue el que le gritó a usted sus cosas. Y ahí es donde mucha gente dice, pues sí, pero yo no me voy a humillar ante él. Por eso, es que de eso se trata. Este joven le dice, Padre, pecado contra el cielo, porque yo soy un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios, pero también contra ti, porque eres mi padre. El padre obviamente lo perdona y le dijo a sus empleados, pronto, traigan la túnica más rica, vístansela, pónganle un anillo en el dedo, sandalias en los pies y hagamos una fiesta. Notemos que le da 4 regalos. Primero, la túnica. Ahora, ¿qué significaba la túnica? La túnica, hermano, significaba el poder cubrirlos, a la vestimenta. Pero ¿sabe usted que el pecado en la Biblia siempre será símbolo, o más bien la desnudez siempre será símbolo de pecado? Hoy el papá le está cubriendo la desnudez a este joven con una túnica. Eso es lo que hace Dios con nuestras vidas. Él nos borra los pecados. Segundo, dijo el Señor, traigan un anillo y pónganselo en el dedo. El anillo significaba autoridad. O sea, lo está recibiendo no como esclavo, no como trabajador. Le está devolviendo su lugar, el lugar que él despreció. Y ese es Dios, hermano. Cuando usted regresa a los pies de Cristo, Dios no lo va a humillar, Dios no lo va a rechazar, al contrario. Le va a dar el cargo que usted perdió, que usted rechazó, que usted no quiso. Ahora el papá le está dando autoridad a través de ese anillo. Número 3, le puso sandalias en los pies. Eso es importante porque lo estaba recibiendo como hijo, no como esclavo. Los hijos andaban calzados, los esclavos andaban descalzos. Pero hizo una fiesta. Y ese fue el 4 regalo. Mandó matar el becerro más gordo y hagamos fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Así dice Jesús que hay fiesta en Mateo capítulo 6. Dice que hay fiesta en el reino de los cielos.
cuando un pecador se arrepiente. Por eso, queridos hermanos, cada vez que un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. Así como esta familia, ¿verdad? Así como este padre se alegró por su hijo que estaba muerto y hoy ha vuelto a la vida. Su hijo que estaba perdido y hoy era parte ya de esa familia, se estaba reincorporando nuevamente. Y empezó la fiesta, dice la palabra. Pero la última parte, fíjese, de esta parábola, nos habla, hermanos, del hijo mayor. Y fíjese que nosotros cuando hablamos de esta parábola le tiramos leña al hijo menor, o sea, al hijo pródigo, ¿verdad? Hacemos leña de él. Pero cuando leemos detenidamente la parábola nos damos cuenta que el hijo menor tampoco era perita en miel, ¿verdad? Cuando leemos completamente la parábola nos damos cuenta que el hijo mayor, aunque no se fue de la casa, pero también tenía algunas cosas que él tenía, obviamente, que poder cambiar. Veamos qué hizo el hijo mayor. Dice que estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa y oyó la música y los cantos, llamó a uno de los criados, le preguntó qué pasaba. Este le informó que su hermano había vuelto, y que su padre, pues, estaba feliz, ¿verdad?, por haber recobrado a su hijo sano y salvo, y que como parte de la felicidad había mandado a matar el becerro más gordo y ahora pues había comida en esa casa y había fiesta porque un hijo había regresado, ¿verdad? El hijo había sido recuperado sano y salvo. Pero ¿qué hizo el hermano mayor? Dice, se enojó y no quería entrar. ¿No le parece que esta actitud, cuántas veces usted la ha visto en los hermanos en la iglesia? ¿Cuántas veces usted ha visto que en la iglesia cuando de repente regresa uno de aquellos que tal vez se fue, ¿verdad?, hace un año, o tal vez para la pandemia se quedó y ya no regresó a la iglesia? Ah, pero hoy para Cuaresma regresa. ¿Y qué cree que dice la gente? ¿Qué cree que dice la comunidad? En lugar de decir, gloria a Dios, que este hermano ya volvió, ¿verdad? Qué bueno, bienvenido, lo extrañábamos, etcétera, etcétera. ¿Qué comienzan a decir? ¡Ush! Ahí viene ese. Y comienzan, hermano, a criticarle. Bueno, no le escucho, pero yo sé que usted está pensando que así es la situación. Ahora, y vea, no quería entrar. Se volvió terco, testarudo, soberbio, enojado, orgulloso, envidioso, etcétera. Tuvo que salir el papá y le dijo, entra. Y comienza a reclamarle lo típico, ¿verdad? Comienza a decirle, tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me das nada, ni un cabrito. Pero viene ese, ya no era su hermano, ahora era ese. Viene ese hijo tuyo que ha vivido, pues ha derrochado tu dinero y ahora tú le das todo. Eso pasa, fíjese. Pero ¿sabe qué es lo más peligroso? Que a veces eso pasa hasta con el servicio a Dios. Porque, hermanos, Dios recibe nuestras vidas, aun cuando vengamos de lodo cenagoso, como dice David. ¿Y qué hacen los hermanos de la comunidad? ¿Qué hacen cuando dicen, qué bueno que el hermano ahora ya está restaurado? Damos gloria a Dios por eso. No, no lo dicen. Sino que comienzan a reclamarle, si es posible, hasta a Dios. Comienzan a decirle, ve, yo tanto tiempo que estoy aquí sirviendo y a mí no me dan privilegios. Yo tanto tiempo que estoy sirviendo y a mí no me llaman para servir. Pero aparece ese, ya no es el hermano, ¿verdad? Aparece ese, y ahí sí, lo llaman. Y comienzan claramente a decir, es que el padre tiene preferencia, es que el pastor tiene preferencia, etcétera, etcétera. Créanme que ese cuento yo lo he escuchado tantas veces, hermano. Y yo siempre digo, qué triste, ¿no? Qué triste que en lugar de alegrarnos porque el hermano se restituye, le criticamos. Pero así somos. Ahora, esa era la actitud, fíjese, de escribas y fariseos. ¿Qué decían ellos? Ush, miren, está comiendo con pecadores. Ush.
¿Y qué dicen ahora los hermanos? Miren, ahí viene ese, ahí viene esa, que ni deberían de recibirlo. Y se olvidan que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Ahora, me encanta la respuesta del papá. Y con esto termino porque ya el tiempo pues obviamente corre, ¿verdad? Ya se me cumplió el tiempo, pero termino con la respuesta del papá. Mire que el papá le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Era necesario. Pero vea que le dice: tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Y él se queja que ni un día, que no le ha dado ni un cabrito para celebrar con sus amigos. Y le dice: hijo lindo, todo lo mío es tuyo. Si no has agarrado, es porque no has querido. Si no has agarrado, es porque en estar pensando qué iba a pasar cuando viniera tu hermano, no has disfrutado tu presencia en la casa. No has disfrutado tu trabajo. Y querido hermano, yo quiero terminar este audio hablándole a usted, que probablemente es un servidor de la obra de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero mire, muchas veces por estar pendiente de lo que hace Dios con los demás, usted no disfruta, fíjese. Por estar pendiente que a ver qué le pasa, a ver cómo Dios lo bendice, a ver qué es lo que sucede, qué privilegios le dan, etcétera, etcétera. Usted no disfruta su servicio a Dios. Muchas veces nos pasa, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice: ahí están las bendiciones, todo lo mío es tuyo. Si no has agarrado, es porque no has querido, es porque has perdido el tiempo en soberbia, es porque has perdido el tiempo en estar viendo y fijándote en los demás. Y termino diciéndole, hermano, no se fije en los demás, ponga su mirada en Cristo, autor y consumador de todo, dice Pablo, porque es de Él que vendrá nuestras bendiciones. Que en este día, hermanos, Dios nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.